decía él, lo dices tú, vamos a hablar de los derechos que tienen las personas que prestan servicios domésticos. Silver, ¿cómo estás? Bienvenido. Excelente, gracias a Dios. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, con la expectativa de que la gente pueda escucharnos y conocer algo muy puntual de cómo no incurrir en errores que después puedan generarle perjuicios a demandas. Elber, alguien estará diciendo, es que ¿por qué vamos a hablar de temas si yo sé cómo pago? En proporción, ¿lo hacemos bien o lo hacemos mal? No, la realidad es que la mayoría de los colombianos lo hacen muy mal. Hemos venido mejorando, ¿cierto? Pero por ejemplo, hoy a nuestro grupo empresarial nos llega permanentemente personas, empleadas de servicios o inclusive también patronos, porque también esto es un tema de doble vía. Claro. No solamente hay irregularidades y errores de parte del empleador, sino también muchas veces por parte del trabajador y es por desconocimiento de lo mismo. Bueno, entonces aspectos básicos que debemos tener en cuenta cuando vamos a contratar a una persona para que desempeñe este tipo de actividad. Primero que todo, ¿qué debe incluir el contrato? O sea, debe hacerse un contrato. Eso, no, tranquila mi hija, venga acá 8 días y yo aquí vamos mirando y cuadramos. Eso no. O eso se puede prestación de servicio. Bueno, lo cierto es que la ley del Código Sustantivo del Trabajo históricamente siempre ha posibilitado que se pueda contratar a cualquier trabajador vía contrato verbal. No obstante, este año, a través de la ley 2466, la reforma laboral que tan cuestionada fue y tan rembombante fue en los medios, trajo muchas disposiciones, digámoslo, especiales y novedosas, y una de ellas es que insta a que el contrato de trabajo, y especialmente de las personas del trabajo del servicio doméstico, sea por escrito, porque tiende es que esa sea la generalidad. No quiere decir que si yo hago un contrato verbal no sea válido, es perfectamente válido, sino que inclusive lo que se está instando es a que sea preferentemente por escrito, también pensando en qué, en que se puedan pactar esas condiciones claras de salario, de tiempo de trabajo, todas esas condiciones que no tiendan a cercenar o a vulnerar derechos laborales de estas personas, que hay que decirlo además, este es un rol demasiado importante, pero que desafortunadamente ha sido menospreciado y el legislador ha omitido regular más a profundidad y ha sido las cortes o han sido los tribunales judiciales los que a través de sus sentencias han tenido que venir a subsanar en gran medida esto, pero obviamente el legislador con esa ley 2466 reforma laboral trajo nuevas cosas que van a ser beneficiosas para estas personas. ¿Cuáles son esos derechos fundamentales para las personas que trabajan en servicio doméstico? Bueno, hay que decirlo que las personas que trabajan en el servicio doméstico, como cualquier trabajador, tienen los mismos derechos y garantías. Y hay que reiterar además que Colombia hoy tiene un mayor compromiso con las personas de este sector, que es la economía del cuidado además, y es que a partir del convenio 189 de la OIT del 2011, que fue ratificado por Colombia plenamente en el 2014, hemos asumido unos compromisos que nos instan a que tendamos a que se equiparen cada vez más los derechos de estas personas. ¿Por qué razón? Porque históricamente las personas que desempeñaban estas actividades, se le venían cercenando sus derechos y aún persisten en la práctica esto, pero se ha tratado de equiparar progresivamente. Es más, algo que por ejemplo hoy no se ha podido subsanar es que hay que diferenciar las que trabajan externas y las que trabajan internas. Oiga, buenísimo. En principio tienen los mismos derechos y las mismas garantías, pero hay diferencias muy puntuales que siguen cercenando sus derechos. Por ejemplo, las internas, en principio las normas colombianas permitían que la jornada máxima laboral eran 10 horas, ¿cierto? Precisamente por la dinámica misma, porque están en el hogar, porque en cualquier momento se puede requerir un servicio de ellas, ¿cierto? Entonces la jurisprudencia lo limitó a 10 horas. Sí. Los demás, las que son externas, sí, como cualquier trabajador, 8 horas, 48 a la semana. No obstante, la ley 2101 del año 2021, que generó el tema de disminuir la jornada laboral, tendiendo a que cada vez sean menos y que sean más productivas, hizo también una distinción. Las externas van a tener la misma disminución laboral que los trabajadores generales, que tiende a que el próximo año quedemos ya en 42 horas semanales. Oiga, mire qué importante. Las internas, a diferencia de eso, en principio la ley no incluyó esa reducción, es decir, seguían con las mismas 10 horas. Tuvo que venir la Corte en el año 2023, la Corte Suprema de Justicia, a través de una sentencia, decir, bueno, en virtud del principio de igualdad, Colombia tiene unos compromisos constitucionales del bloque de constitucionalidad por temas de la OIT y demás, que nos generan sanciones y como país no adquirimos realmente y materializamos esas propuestas. Y la Corte tuvo que venir a decir, bueno, vamos a hacer una reducción vía jurisprudencia, pero que no va a ser inicialmente equiparable a esta. Los externos van a ser igual al próximo año 42 horas, en este año estamos en 44. Las internas, la Corte dijo, bueno, vamos a tratar de ser un poquito más equitativos, reduzcámoslo un poquito, de 60 horas a la semana, que esa es una de las excepciones. Uno siempre dice, ¿cuánto trabaja un colombiano?
8 horas, 48 a la semana, no. En este caso, la jurisprudencia permitía que fueran hasta 60 horas a la semana. Sí, Se viene reduciendo hasta que el próximo año quedemos con 52.5 horas a la semana, en el caso de las internas. Elber, espérenme un segundito porque es que la negrita está que se habla y aquí estamos todos con las preguntas, pero vea que nos brotan por todos Ya lados. vas a me identificó el taconeo. Elber, cuando uno contrata colaboradoras domésticas por días, ¿cómo se debe liquidar ese pago para darles lo justo con todas las arandelas que tengan? Bueno, esa es otra ventaja y que también ahí hay que exaltar también la labor de la jurisprudencia de las altas cortes, y es que normalmente, o históricamente no se permitía que a estas personas que laboran por día la cotización se efectuara proporcionalmente por los días laborados, sino que tenía que ser sobre la base del mes. A raíz de algunas normas que se han venido desarrollando y principalmente la jurisprudencia, hoy se posibilita que yo como empleador pueda cotizar por días a la seguridad social. Es decir, si una persona trabajó 15 días conmigo, no voy a cotizar los 30 días del mes, sino los 15 días. E igualmente voy a efectuar el pago de primas, que hay que decirlo. Históricamente las primas de servicios no le eran dables a las personas que desarrollan este tipo de labores. Pero ¿cómo luego lo se equipa. liquidamos? ¿Cómo hacemos esa base salarial La por ecuación. día? O sea, exactamente. Bueno, precisamente hay que partir de que nadie puede ganar menos del salario mínimo, ¿cierto? Sí. Y las cotizaciones se deben efectuar sobre la base del salario mínimo. Claro. Pero obviamente para eso hay que hacer unas liquidaciones proporcionadas a los días laborados, si trabajó 10, 15, 20 días, ¿cierto? Donde inclusive es muy fácil. Nosotros los abogados tendemos a complicar todo, pero para las personas que no tienen, digamos, el conocimiento jurídico y técnico para saber cómo se hace una liquidación, podemos acudir a la página del Ministerio del Trabajo. Ahí nos da una opción muy clara que es la calculadora. Usted introduce simplemente los datos, fecha de inicio, fecha de egreso, el valor del salario y automáticamente te arroja el salario. Porque hay que decirlo además, una mala liquidación no te exime de una eventual demanda posteriormente. Y en materia laboral es muy riesgoso porque cuando yo liquido indebidamente a un trabajador hay algo que se llama la mora, la sanción moratoria, y es que debo pagar un día de salario por cada día de trabajo que no haya hecho la liquidación mal. Entonces muchas veces cuando alguien demanda, tenía que pagarle 300, 400 mil pesos de liquidación. Lo hice mal, me demanda, se demoró 3, 4, 5 años el proceso y cuando voy a pagar tengo que pagarle 20, 30 millones de pesos. Y la gente dice, ¿pero por qué si era 300 mil pesos? Por la sanción moratoria. Por la sanción moratoria. Albert, aquí tenemos preguntas de los televidentes. Buenos días, excelente tema. Si yo tengo una persona que viene una vez al mes a hacer aseo, ¿también debo hacer contrato? Preferiblemente sí, ¿cierto? Reitero, el contrato verbal no se ha eliminado del marco jurídico colombiano, sigue existiendo, pero preferiblemente que sea por escrito. ¿Por qué razón? Porque inclusive con esta reforma laboral de este año se le otorgan mayores mecanismos al Ministerio del Trabajo, como se dice coloquialmente, se le otorgaron más dientes. Sí. Es decir, mayores poderes sancionatorios para quienes, digámoslo, no cumplan con estos derechos. Porque le reitero, Colombia viene en un proceso donde está amarrado a esos compromisos internacionales, el convenio de la OIT, y precisamente por eso, inclusive, cuando salió esta reforma de este año, que está reciente ahorita en julio, ¿qué pasó? El mismo ministro del Trabajo salió a decir, hombre, tenemos un tiempo prudencial para poder reglamentar esta disposición, pero esta norma nos otorga una serie de poderes para poder tener una mayor injerencia. Inclusive, hay algo que no está claro, pero el mismo ministro lo refería y la norma lo contempla, se le otorga inclusive la posibilidad de que existan unos grupos especiales del ministerio que puedan hacer unas visitas al domicilio, obviamente con consentimiento del empleador, para verificar que efectivamente se estén cumpliendo todos los derechos, que esté pagando primas, cesantías, vacaciones, intereses a las cesantías. Pues Elber, la verdad es que nos gusta muchísimo saber de todo esto. Para las personas que de pronto dicen, es que esto es muy complicado, lo mejor es pedir asesoría a tiempo, antes de y en el momento que vayas en la liquidación, porque es mejor preguntar y no embarrarla al final de todo lo que se está haciendo con esa otra persona que nos está ayudando, Negrita. Ustedes no lo escuchan, pero la negrita zapatea. Zapatea. Entonces uno la escucha que tiene pregunta. Negrita. Elber, ¿qué pasa con las funciones? Por ejemplo, el tema de contratar a un colaborador doméstico. Hay personas que se exceden en ponerle una cantidad de funciones, que lave el techo, que lave los Sacar al árboles, que de pronto no tendrían que ver con esa, como con esa labor. ¿Hasta dónde podría como uno asesorarse o de pronto estar acertadamente con ese tema?
Bueno, hay que decir algo, y de hecho también esto nos pasa muy a menudo, es que muchas veces nos llegan personas a nuestra oficina, al grupo empresarial Proyintet, a decirnos, bueno, y tengo ese chicharrón, creí que estaba todo bien, hicimos contrato por escrito, y cuando tú vas a revisar el contrato, hombre, una persona le tenés funciones de jardinero, de vigilante, de niñero, de cuidador del adulto mayor, efectivamente, ¿qué pasa? Eso desborda la naturaleza contractual. En principio hay que decirlo, la ley es para, digamos, el contrato es ley para las partes. Lo que tú y yo pactemos en el contrato, eso es lo que nos obliga. No obstante, como cosa rara, siempre cuando termina un vínculo laboral, por lo general el trabajador es el que sale al Ministerio del Trabajo, a hacer requerimientos, a demandar, y es allí donde se viene a validar, y efectivamente sí, hombre, pero es que a ti te contrataron para realizar un trabajo doméstico, pero terminaste haciendo 5 o 6 funciones por un salario. Entonces, obviamente, es ahí donde empiezan esas demandas a prosperar. Son procesos que hay que decirlo, son demorados por la congestión judicial, pero también eso va en detrimento del empleador, porque el día de mañana, 3, 4 años, el tema de la sanción moratoria, y no solo eso, hay un riesgo y es que el tema de no afiliación a la seguridad social, y por eso también es muy importante que se asesoren debidamente, cuando yo no vinculo o no afilio a una persona, y ahí hay que decirlo, a salud, a pensiones y a riesgos laborales, porque muchas veces no, solamente lo afilio a salud o solamente a no, hay que afiliarlo a los 3 subsistemas de la seguridad social. Cuando no lo hago debidamente, el día de mañana me demandan y también me van a imponer una mora o una multa. ¿Y es cuál? Que debo afiliar, no importa que hayan pasado 2, 3, 4, 5 años, debo afiliar y pagar retroactivamente todos esos años de no afiliación a la seguridad social. Como quien dice, vea, mejor dicho, prenda las alarmas, haga el contrato, pero asesórese para que ese contrato incluya todo lo que hay que tener en cuenta para no incumplir con la ley, porque la sanción moratoria ya nos contó Elbert en el día de hoy que nos puede salir más caro de lo que estábamos pensando, así que es mejor asesorarse. Elbert, muchísimas gracias. Por aquí nos seguimos esperando porque la verdad, este tema y muchos otros que tienen que ver con el derecho son muy interesantes y es necesario conocerlos, así que bienvenidos siempre a Mañanas en Casa. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Qué alegría estar nuevamente acá compartiendo un poco de ese conocimiento, de esas experiencias y vivencias que tenemos a diario en nuestra empresa, en nuestra oficina. Y bueno, por aquí siempre dispuestos a la orden a venir a departir con ustedes y a contarles un poquito de este universo jurídico tan interesante para nosotros. Muchas gracias porque nos saca, digamos, de muchos problemas en los que nos podemos meter por desconocer la norma.